Bueno, gracias a todos por conectarse. Para los que no me conocen o no saben mucho del programa, bueno, mi nombre es Diana Morales, yo soy anestesióloga intensivista de Costa Rica y trabajo en el Hospital Calderón Guardia, en el Hospital Toronto General. Y este programa nació como una idea para utilizar el conocimiento y el expertise de las personas con las que yo trabajo y con las que tengo la dicha de poder compartir la investigación y la pasión por cuidado crítico de anestesia para hacer presentaciones y charlas que aumenten, ojalá, el nivel académico de los especialistas del país. Ya me presenté y como les decía, nuestra idea es aumentar las colaboraciones y crear un vínculo entre los dos lugares. Hoy tenemos el placer de contar con Manuel Tismineski, él es un colega que trabaja conmigo en el Toronto General y es un crack en la parte de cómo mejorar la calidad, que siento que es algo que en Costa Rica al menos en la residencia de anestesia, cuando yo la hice y cuando trabajé como asistente, que le damos poco enfoque en cómo mejorar el cuidado que le damos a nuestros pacientes. Entonces, más o menos estos son los objetivos para hoy, pero voy a pasarle la batuta a Manu para que empiece con la charla. Bueno, muchas gracias, Diana, por la invitación y a todos por participar. El objetivo para hoy es discutir sobre cómo mejorar los outcomes de los pacientes en cuidados críticos, específicamente utilizando quality improvement. Para eso, mi plan, pero por supuesto que puede cambiar si tienen alguna inquietud o pregunta, es comenzar definiendo qué es Quality Improvement, hacer un muy breve repaso histórico de dónde viene esto, porque la realidad es que para aquellos que hacen investigación, bueno, se investiga hace cientos de años, mientras que para los que hacen docencia, aún más. Y bueno, y Quality Improvement en realidad no tiene tanto tiempo. Entonces, como otra pata académica, es un poco más novedosa y dependiendo de dónde trabajen y dónde se hayan formado, yo me formé en Argentina, no estuve en contacto con Quality Improvement hasta que me fui del hospital en el que me formé. Eh, Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso histórico y luego voy a describir cómo es el modelo de mejora que se llama Model for Improvement. Algunas palabras van a salir en inglés. Y voy a usar como ejemplo un proyecto que hicimos en la terapia intensiva en la cual trabajamos con Diana, que es un proyecto de mejora del uso de la prueba de ventilación espontánea en nuestra unidad. Y voy a ir saltando de la teoría a la práctica para ir afianzando esos conceptos. Empecemos entonces por qué es Quality Improvement y hay muchas definiciones, perdón, que van agregando y sacando componentes. A mí particularmente, la que más me representa y la que más me gusta es esta revisión, que básicamente es el esfuerzo de todos, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Hay algunas palabras que no sé exactamente si en Costa Rica se dicen igual, pero para nosotros en Argentina kinesiólogos son los kinesiólogos respiratorios. Eh, Los y, terapistas que llamamos. o terapistas, bien, por eso sabía que podía ser distinto. Investigadores, docentes, pacientes, familias, es decir, el esfuerzo de todos para introducir cambios que resulten en una mejoría del outcome del paciente, en una mejoría en la performance o una mejora en la performance del sistema y en un mejor o mayor desarrollo profesional del grupo. ¿Está bien? Ahora, introducir cambios, estos cambios, no es tan sencillo y no es automático, y no todo cambio resulta en una mejora. La realidad es que para pasar de una determinada performance a una performance mejor, tiene que haber un cambio. Ahora, introducir un cambio no garantiza que las cosas vayan a mejorar, pueden mantenerse igual porque el cambio no es significativo en términos del proceso. No me refiero a significativo en términos estadísticos, o incluso pueden empeorar nuestra performance. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos cambios que queremos introducir
Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos cambios resulten más probablemente en un cambio positivo? Básicamente nos basamos en la evidencia, es decir, la evidencia generada por ejemplo, los estudios randomizados y controlados que se generan en un ambiente controlado, en el que controlan el contexto y la única diferencia, en términos generales, es la exposición o no a lo que sea que estemos estudiando, pero el contexto está controlado, e incorporando esa evidencia a el contexto particular en el que nosotros nos desempeñamos. Y este contexto particular va a incidir o va a afectar la posibilidad de aplicar esa evidencia, porque cada lugar tiene su identidad local, tiene sus procesos y pueden favorecer o desfavorecer la aplicación de esta evidencia. Por último, un concepto central es que cuando uno aplica cambios tiene que medir qué pasó luego de esos cambios. Entonces, es importante medir la mejoría en el tiempo o el cambio en el tiempo. ¿Está bien? ¿De dónde venimos? Venimos de los años 1920 en adelante, pero con algo que no tiene nada que ver con la medicina. Estos tres hombres fueron como los próceres, hay varios más, pero estos son los nombres más destacados en el contexto de la post Primera Guerra Mundial, cuando hay un boom de demanda a distintas industrias, de vuelta, nada que ver con la medicina, y entonces las industrias empiezan a producir y a aumentar su producción a expensas de la calidad de lo que producían. Esto generó un contexto favorable para que ingenieros, matemáticos, economistas como estos y tantos otros empezaron a desarrollar conceptos para mejorar la calidad de esos productos. Y esto, todos estos pequeños punteos que hice por debajo de cada una de esas imágenes, no hace falta que los diga ahora, pero son conceptos que voy a repetir al día de hoy en el proyecto nuestro, hecho hace un año, en pacientes cuidados en una terapia intensiva. Mucho más cerca en el tiempo, finales de la década del 90. Don Berwick, este médico, un pediatra estadounidense, se interesa en estos conceptos y dice, ¿por qué si estos ingenieros desarrollaron estrategias y estructuras para mejorar los procesos y de esa manera obtener mejores autos, mejorar la comunicación entre las personas? ¿Por qué nosotros no podemos aplicar esos conceptos al campo de la medicina, al cuidado de la salud? Y así es que fundó el Institute for Healthcare Improvement. Más o menos el contexto también fue muy importante porque más o menos en esta época, cuando fundan este instituto, el Institute of Medicine publica este reporte que se llama, es un reporte seminal para cuidados, para Quality Improvement, que es To Err is Human, errar es humano, en el que básicamente reportaron que en Estados Unidos, en esa época, entre 44.000 a 98.000 muertes al año se debían a responsabilidad de errores médicos que eran prevenibles. Ahora, un poco de contexto histórico, esos datos fueron filtrados a la prensa y en un país con una cultura litigante muy importante con respecto a los médicos, el enfoque que le dio la prensa fue: el problema son las personas, el problema son los médicos. Pero quizás uno de los aspectos centrales de este reporte es que el foco estaba hecho, sí, se morían todas esas personas por errores médicos prevenibles, pero el problema no estaba en las personas, el problema estaba en el sistema. Mayoritariamente, muy mayoritariamente, las personas que trabajan en el ámbito de la salud lo hacen con el deseo de ayudar al otro, de mejorar la calidad de lo que se le ofrece al otro. Lamentablemente, un problema grande es el sistema y las personas no le ganan al sistema. Esto es poquitos años después, año 2004, la publicación del primer estudio canadiense de eventos adversos, un estudio de incidencia. Ross Baker sigue dando clases en el máster de QI, y es súper interesante toda la experiencia por la cual llegaron a estas
estos 5 puntos que yo resumí y que la verdad me dan un poco de vergüenza comparado con todo el trabajo que hicieron ellos, pero básicamente lo que mostraron fue que 7,5% de los pacientes que fueron ingresados, que fueron sí, ingresados, internados durante el estudio, tuvieron al menos un evento adverso. Esto quiere decir un resultado negativo por daño o por muerte de un evento médico. Y de ellos, el 37% eran prevenibles. De hecho, si esos datos, ellos extrapolan los datos al año 2000, la publicación creo que es del 2004, pero lo hacen extrapolando con los datos del año 2000, Canadá tuvo 2,5 millones de internaciones ese año, es decir, que entre 140 y 230 mil pacientes tuvieron al menos un evento adverso y 9 a 23 mil murieron y eso era prevenible. O sea que números muy importantes. En ese contexto aparece QI a venir a tratar de resolver este problema, que era la seguridad del paciente. ¿Cómo podemos generar un sistema más seguro para los pacientes? Entonces, nuevamente, Don Berwick, desde el IHI, lanza esta campaña. Y esta campaña es una campaña muy recordada, muy importante, pero que tiene para mí algunos aspectos centrales. El primero es que ellos deciden que en Estados Unidos van a lanzar esta campaña en muchísimos hospitales para salvar 100.000 vidas en 18 meses. Es decir, que le ponen un número a lo que quieren obtener y un periodo de tiempo en el que lo quieren hacer. Y esto me parece central porque después determina cómo trabajamos nosotros en QI a lo largo del tiempo. Y el otro aspecto central es que dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, enfocándonos en el sistema, no en las personas, es decir, reconociendo el valor de la publicación del Institute of Medicine, To Err is Human. Esta es la segunda publicación, 2 años después de To Err is Human, publican Crossing the Quality Chasm, y esto lo que viene a mostrar es, bueno, está bien reducir errores, está bien evitar errores, por supuesto que está bien, pero hay otras dimensiones de la calidad en los servicios de salud. Y entonces un aspecto central es que determina las 6 dimensiones en las cuales podemos trabajar para mejorar la calidad del servicio que damos. Y entonces el servicio la calidad de nuestros procesos puede ser más seguro, esto está directamente relacionado con reducir el daño, con To Err is Human, o sea que ese es el primero, hacer lo que nosotros hacemos sea más seguro. Hacerlo más efectivo, esto quiere decir conectar la evidencia científica con el cuidado del paciente. En el año 2013, si no me equivoco, se publica PROSIVA, que es el estudio que demuestra una mejora en la mortalidad cuando se pronan aquellos pacientes en el rango, con distrés en el rango de severidad moderado a severo. Sin embargo, muchos años después, en estudios de prevalencia, esto no se estaba utilizando y recién con la pandemia es que se utilizó de manera mucho más frecuente en todas las unidades. Es decir, que la conexión entre la producción de la evidencia y el cuidado del paciente hay una demora grande y es uno de los aspectos, una de las 6 dimensiones. Eh, otra dimensión, centrado en el paciente, hay que trasladar la decisión qué quiere el paciente, ¿sí? Y trabajar para mejorar en pos de lo que quiere el paciente, empoderarlos. Tiene que ser oportuno en términos de reducir los tiempos. Ejemplo clásico, cuando uno va a una guardia de emergencia y se pasa 4 o 5 horas esperando que lo atiendan, bueno, reducir ese tiempo, esas demoras, pero también hay otros ejemplos como el tiempo de puerta a aguja o el tiempo, el clásico código stroke y el tiempo hasta la primera tomografía. Estos son ejemplos clásicos de hacer el cuidado más oportuno. Hacerlo más eficiente, reducir el gasto. Hay gastos que son innecesarios. ¿Cuántas veces decimos para qué le hicimos 5 laboratorios en un día a un paciente? Que después además anemizan al paciente, que requiere transfusiones y ven cómo se van. No solo aumentamos el gasto, sino que además le generamos potencialmente daño.
y tiene que ser equitativo. Uno de los principales determinantes de la expectativa de vida en Estados Unidos es la raza, entonces, y esto está directamente linkeado al acceso que tienen al sistema de salud, y dependiendo de la capacidad de acceder al sistema, de la expectativa de vida. Entonces, estas son las 6 dimensiones sobre las cuales podemos trabajar. Nuestros proyectos no tienen que abordar las 6 dimensiones. Cuanto más aborden, mejor va a ser, pero es importante focalizarse en esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos? Bueno, introduciendo el modelo para la mejoría o el Model for Improvement, que se basa en 3 preguntas y el famoso PDSA Cycle, o ciclo PDSA. Pero antes de empezar por esto, hay un paso previo. El modelo que les acabo de mostrar es lo que está en rojo, son del 5 los puntos del 5 al 8. Mientras que los pasos previos son muy importantes. Identificar el problema es un paso central. De nada sirve definir qué es lo que quiero hacer si todavía no sé si tengo un problema. Entonces, identificar un problema es el primer paso. Analizar quiénes se van a ver afectados, tanto en términos de pacientes, pero como también aquellos que trabajan conmigo, porque es gente que si yo afecto su día a día laboral, pueden transformarse en aliados y ayudarme mucho, o pueden transformarse en enemigos, entre comillas, y, y ponerle trabas a los cambios. Eh, es fundamental hacer un equipo para desarrollar los cambios. No existe QI si no es en equipo, no existe QI manual desde una computadora, no funciona así. Es fundamental analizar las causas de mi performance actual. Yo quiero mejorar, mi performance es una, y yo quiero mejorar, quiero llevarlo a algo más rápido, a algo más eficiente, a lo que sea mejor. Bueno, para hacer eso, yo tengo que saber por qué mi performance no es tan buena. Luego, ahí sí vienen estas 3 preguntas y el modelo PDSA, definir un objetivo, definir las unidades de medidas de ese cambio. Vamos a hablar de familia de medidas, esto lo voy a desarrollar un poco más y lo van a poder entender. Diseñar ideas de cambio que van a estar dirigidas a las razones, idealmente, que yo encontré para mi performance subóptima. Y luego tengo que cuantificar el cambio, tengo que demostrar que hubo verdaderamente un cambio. Entonces, empezamos por el primer punto, identificar el problema. ¿De dónde surgen los problemas? Los problemas surgen desde muchas fuentes, principalmente dependiendo el área, hay benchmarking internacional. Esto quiere decir que existen datos sobre cuántas infecciones asociadas a vía central o a catéter debo tener, cuántas neumonías asociadas a ventilación mecánica es aceptable tener, y si estoy por encima de eso, bueno, tendré que trabajar. Otra posibilidad es tener casos testigos, como es el caso que yo les voy a mostrar ahora de nuestro trabajo. Otra posibilidad es ateneos de morbimortalidad, cuando el daño ya llegó al paciente y entonces tenemos que revisar nuestro proceso para identificar el problema y resolverlo. Pero lo esencial, no importa de dónde venga la fuente o cuál sea la fuente para identificar el problema, lo esencial es que sea relevante y que tenga evidencia por detrás, ¿sí? Tiene que tener evidencia, porque eso es lo que va a movilizar a las personas, en definitiva, a querer llegar a un estándar. Además tiene que ser frecuente. Si yo voy a hacer un checklist para el cuidado de pacientes con trauma en Toronto General, donde no vemos pacientes con trauma, y la verdad es que es un cambio que no le va a cambiar la vida a nadie. En cambio, si yo identifico algo que hacemos todos los días en Toronto General, bueno, es más probable que le cambie la vida a alguien. Nuevamente, demostrar que existe un gap entre mi performance y la que quiero, y que esté dentro del área de influencia. Si yo quiero cambiar, yo no soy anestesiólogo, yo soy intensivista, trabajo en una terapia intensiva. Si yo quiero cambiar cómo se intuba en el quirófano, y bueno, va a ser imposible porque yo no tengo acceso al quirófano, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a saltar entre esto que fue teoría, y voy a ir más rápido, con la práctica y lo que hicimos. Nuestro proyecto, el objetivo era mejorar el porcentaje de prueba de ventilación espontánea que hacíamos en pacientes intubados elegibles en nuestra unidad. Y esto surgió porque
se empezaron a generar dudas y sobre todo dudas sobre el tiempo que nos llevaba extubar pacientes que estaban en ECMO, si es que los lográbamos extubar y veíamos reportes y veíamos literatura de distintas partes del mundo diciendo que todos extuban a sus pacientes en ECMO y a nosotros nos costaba muchísimo y verdaderamente no lo hacíamos. Y entonces empezamos a discutir bueno, si le hacíamos pruebas de ventilación espontánea a estos pacientes o no. Y entonces luego empezamos a discutir, ¿y a los otros pacientes, los que no están en ECMO, que son la mayoría por otra parte, les hacemos prueba de ventilación espontánea o no somos tan buenos como creemos? Bueno, la evidencia claramente por detrás de hacer prueba de ventilación espontánea, 30 años ya de las primeras publicaciones y 25 desde que forma parte de las guías de práctica. Tenemos la fortuna de poder hacer un análisis retrospectivo. Esto es el Intensive Care Observational Registry, también conocido como ICOR. Es un registro del cual participan creo que 10 terapias intensivas en Toronto, tanto académicas como no académicas y en el que reportan sus datos en distintas variables o distintas áreas. Una de ellas, la prueba de ventilación espontánea. Fíjense cómo la ciudad determinó que tendríamos que hacerlo al menos en un 75%, ese es nuestro objetivo, y pueden ver cómo la performance no llega nunca a 75%, mucho menos la media de performance estaba muy por debajo. Pero bueno, esto fue prepandemia y nosotros no sabíamos cómo nuestro proyecto se empezó a desarrollar en pandemia, entonces queríamos saber cuánto verdaderamente había cambiado desde entonces de estos datos que habíamos tenido. Entonces lo que hicimos fue durante 19 semanas revisar cada paciente que estaba intubado y conectado a ventilación mecánica invasiva en nuestra unidad, no lo que estaban traqueostomizados, no lo que tenían ventilación no invasiva, mucho menos los que estaban extubados. Solo los que estaban intubados, y lo que vimos es que aquellos pacientes intubados que eran elegibles, es decir, que cumplían los criterios, la media de realización de prueba de ventilación espontánea era solo 64%. Ahora, era mejor de lo que habíamos visto en el registro ICOR. Ahí puede haber algún problema con cómo se registran los datos. Y esto estaba hecho por nosotros, mirando al paciente y viendo la historia clínica uno por uno durante 19 semanas. De todas formas, no llegábamos a cumplir el target, pero nos parecía que el gap no era lo suficientemente importante como para destinar los recursos y hacer que la gente le preste atención a esto. Entonces decidimos ir por arriba del target, decidimos ser mejores y creamos un nuevo target que era 90%. El segundo punto, una vez que ya reconocimos que teníamos un problema, es, bueno, si empiezo a trabajar en esto, ¿a quién voy a afectar? Muy rápidamente, esto es un gráfico para analizar los stakeholders o las personas a las que yo puedo afectar, que se dividen entre poder e interés en el proyecto. Están aquellos que tienen muy poco poder en frenar o avanzar el proyecto, pero tampoco tienen mucho interés, forman parte del sistema, pero en términos generales, con ocasionalmente mencionarles que estamos trabajando en esto, está bien. Y en el extremo opuesto, en nuestro caso, por ejemplo, los terapistas respiratorios o los kinesiólogos respiratorios, que son los encargados de hacer la prueba de ventilación espontánea. Estas eran las personas más interesadas y que más poder tenían de cambiar las cosas o de no cambiarlas si es que no querían hacerlo. Esto es para que ustedes entiendan cómo hicimos un análisis y cada grupo de personas que participan del cuidado de los pacientes lo pusimos dentro de esto y los manejamos de una manera distinta. Lamentablemente, hasta el año que viene, que se juega el Mundial de vuelta, voy a seguir usando esta foto. Es esencial trabajar en equipo y el equipo está compuesto por distintas personas con distintas capacidades. Tenemos que tener un sponsor, una persona con poder, con la autoridad suficiente para decir, esto es una prioridad para nuestro servicio en general. Se identifica como un jefe, como un manager, pero no necesariamente. A veces hay campeones, lo que llaman campeones locales, gente que está muy motivada y que tiene el suficiente poder como para avanzar estos proyectos, pero en general suelen ser jefes o jefas. Un líder de proyecto que va a supervisar y va a estar en el día a día de todo. Un especialista de proceso, para nosotros los especialistas de proceso fueron los kinesiólogos respiratorios, que tuvimos un grupo de 5 que participaron del núcleo del trabajo, luego todos los demás, por supuesto que dieron su input, pero
5 eran parte del equipo y que son los que conocen el proceso y que saben cuáles son las barreras, porque son quienes llevan a cabo la tarea. Luego especialistas de Quality Improvement que participaron y nos guiaron en cómo hacer el proyecto. Siempre es importante saber cómo vamos a manejar los datos, desde cómo los vamos a recolectar. Si hay una forma de recolección automática, muchísimo mejor, pero si tiene que ser en persona, eso va a ser una barrera que alguien va a tener que hacerse cargo. Y luego el análisis de los datos. Es la recolección, pero también es el análisis. Y luego hay otros grupos de personas que participan en el equipo y que pueden dar su punto de vista y no necesariamente estar dentro de estos roles. En nuestro caso, un grupo de enfermeros que sí que participaron y que nos dio su visión y nos ayudó mucho en qué pasa mientras se hace la prueba de ventilación espontánea con el resto del equipo. Esto es un caso clínico para dar pie al siguiente punto. Básicamente es muy sencillo. En general, cuando esta charla es en persona, puede ser un poquito más interactiva. Pero esencialmente es un paciente de 60 años de sexo masculino que consulta en el departamento de emergencias por presentar un cuadro de disnea que comenzó hace 5 horas y que inicialmente fue leve, pero fue empeorando en severidad y entonces consultó. En el examen físico, taquicárdico, taquipneico y satura 84% al aire ambiente. Por supuesto que la primera medida es ponerle oxígeno, pero ¿qué intervención iniciarían ustedes para tratar a este paciente? Solo por el interés del tiempo y todo lo que tengo que contarles, el ejercicio aquí es que si nosotros creyéramos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, probablemente le daríamos un diurético. Si creyéramos que tiene neumonía, le daríamos antibiótico. Si creyéramos que tiene un TEP, le daríamos un anticoagulante. O se les pueden ocurrir un montón de otras razones para que un paciente tenga una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. La realidad es que en nuestra práctica clínica muchas veces hacemos más de una cosa a la vez. En Quality Improvement, no. En Quality Improvement queremos saber cuáles son las causas que llevaron al problema o llevaron a una performance subóptima. Porque si no, cuando implementemos un cambio para mejorarlo, vamos a estar como este muchacho aquí que tenía una gotera porque tenía un problema en el techo de su casa y no tuvo mejor idea que usar un paraguas y un balde eh, que no resolvieron el problema. ¿Está bien? Él no se estaba mojando, pero el problema no se resolvió. Entonces, nosotros en nuestra práctica clínica estamos entrenados en implementar cambios sin demasiada información con la que tenemos y a medida que vamos consiguiendo más información, vamos ajustando nuestra estrategia. En Quality Improvement eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque podemos perder mucho tiempo, porque perdemos recursos, porque no logramos el impacto que queremos y porque perdemos el interés del grupo que está trabajando con nosotros. Entonces, el objetivo central es entender la causa del problema para poder solucionarlo. ¿Cómo? Hay distintas herramientas. Voy a ir un poco rápido sobre las distintas herramientas, pero básicamente esto es un diagrama de Ishikawa en el cual lo que se busca hacer es un torbellino de ideas. Uno se reúne, lo puede dejar en una pared en la unidad y que los distintos turnos vayan leyendo y completándolo, o se puede hacer una reunión y en vivo empezar a compartir ideas de las razones por las cuales el sistema no está funcionando como uno querría, ¿sí? El foco tiene que ser en el sistema, las personas no son una causa. Este es el que hicimos nosotros, no estábamos haciendo la cabeza del pescado, es siempre el problema, no hacíamos la prueba de ventilación espontánea y cuando nos reunimos con kinesiólogos, enfermeros y médicos, lo que surgió son todas estas causas que no importan ahora, pero que, créanme, las que terminaron siendo las causas más importantes estaban todas ahí. El equipo sabía cuáles eran los problemas. Esto es un cuadro de Pareto, diagrama de Pareto. Vilfredo Pareto fue un economista italiano que describió en 1880 que el 80% de la riqueza en Italia la tenían el 20% de la población. Y este mismo razonamiento utilizó uno de estos tres padres de la mejora continua para clasificar la frecuencia de las causas de los problemas o de los errores.
Entonces, determinó que es la regla del 80-20. Aquellos que configuran el 80% son la minoría de las causas y le llamó los vital few, ¿sí? Las pocas causas relevantes. Mientras que lo restante, el 20% restante, eran toda la minoría de causas que son triviales y que no tiene sentido ponerse a cambiar esas pequeñas causas porque es mucho más el efecto que vamos a tener si trabajamos sobre las vitales. Este fue nuestro Pareto, viendo las evoluciones y la documentación de los kinesiólogos, por qué no hacían prueba de ventilación espontánea en los pacientes que sí tenían una indicación, que cumplían los criterios. Bueno, la mayoría porque estaban en ECMO, y ahora vamos a ver qué pasaba, porque no había una interpretación correcta de los criterios, usaban distintos cut-off para los criterios, tanto nivel de PIP, nivel de fracción inspirada de oxígeno, y otros no percibían la prueba de ventilación espontánea como algo diagnóstico. Esto quiere decir que aquellos pacientes que no iban a ser extubados no recibían una prueba de ventilación espontánea, es decir, que solo lo veían como algo que debía hacerse cuando el paciente, como un paso necesario para ser extubado, no para identificar si había un problema respiratorio o no. Otra forma de seguir analizando las causas, cuando identificamos las principales, es hacer esto que se llama Five Whys o cinco por qué. Y entonces, cada vez que encuentro una causa, le pregunto, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Y entonces uno puede terminar identificando que en realidad me hicieron una multa por exceso de velocidad, pero porque estaba llegando tarde al trabajo, porque me quedé dormido, porque no funcionó la alarma, porque la alarma no tenía batería y porque me olvidé de comprar la batería de la alarma. Y no porque soy un corredor de Fórmula 1, sino que porque si yo hubiera solucionado este problema, esto no me hubiera pasado. Hicimos lo mismo en nuestro proyecto y lo interesante, fíjense, lo que encontramos que no lo hubiéramos podido encontrar de ninguna otra forma. Había pacientes que para los kinesiólogos no cumplían los criterios. Y cuando preguntamos, ¿pero por qué no cumple el criterio? Nos decían porque la PIP era muy alta. Sin embargo, cuando nosotros veíamos, los pacientes tenían una PIP de 10 y una PIP de 10 centímetros de agua estaba dentro de los criterios a utilizar. Entonces, dijimos, pero ¿por qué consideran que solamente la PIB tiene que ser menor de 10? Y ahí es cuando nos comunicaron que en algún momento durante la pandemia, porque se contrató gente nueva, se volvieron a diseminar documentos con toda la información relevante, y uno de esos documentos que se diseminaron fueron los criterios para hacer una prueba de ventilación espontánea, pero que tenía errores en cómo estaba escrito, y en lugar de decir PIB menor o igual a 10, decía PIB solo menor a 10. Es decir, que todos nuestros pacientes con PIB de 10 no recibían prueba de ventilación espontánea. Lo mismo pasaba con la fracción inspirada de oxígeno y 50. Entonces, a pesar de que en algún momento lo identificaron y que volvieron a mandar un mail, nadie le llevó la punta al segundo mail y siguieron cometiendo ese error. Estas son las características que yo les estaba mencionando ahora y el diagrama que se usa en toda la ciudad. Entonces, ahora sí, que ya establecimos toda la primera parte, tenemos que definir un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de mejorar? Bueno, para definir el objetivo se utiliza esta metodología, se llama SMART. El objetivo tiene que ser específico, medible, tengo que poder accionar sobre el objetivo, tiene que ser realista y en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, para nosotros eso significó aumentar el porcentaje de prueba de ventilación espontánea que le hacíamos o que le hacemos a los pacientes en nuestra unidad a 90%. Esto cuando lo hicimos tenía sentido porque fue un año antes de diciembre del 2023, desde un baseline, de una performance basal de 62%. Entonces es realista ir de 62 a 90. ¿Cómo sabemos que los cambios que vamos a introducir van a resultar en una mejora? Bueno, la forma de hacerlo es estableciendo una familia de medidas. Y ahora vamos a ir un poquito entre la familia de medidas y cómo diseñamos los cambios, porque van un poco juntos y el orden de estas preguntas puede alterarse. Y en la vida real, esto es un esquema, en la vida real las cosas van sucediendo un poco que al mismo tiempo. Entonces, las familias de medidas se dividen en tres. Están las medidas de resultado, es decir, la medida de la performance de lo que estamos estudiando. En nuestro caso,
está claramente linkeado al objetivo, entonces en nuestro caso es el porcentaje de prueba de ventilación espontánea que se hacía en los pacientes elegibles. Las medidas de proceso son medidas de fidelidad, es decir, cuando yo diseño un cambio que quiero implementar, ese cambio tuvo un efecto porque, o mejor dicho, ¿fue tomado por el grupo o nadie me llevó el apunte, nadie le prestó atención y entonces, ¿qué sentido tiene que mi idea haya sido revolucionaria si nadie lo puso en práctica? Entonces, ¿estamos seguros de que los cambios que propusimos se implementaron en la práctica? Eso es una medida de fidelidad. Y las medidas de balance son consecuencias inesperadas. Que sean inesperadas no quiere decir que no podamos pensarlas antes de cuando vamos desarrollando el proyecto y que además sean negativas. En nuestro caso puede ser el aumento de la carga laboral de los kinesiólogos respiratorios o puede ser, por ejemplo, que porque los kinesiólogos estaban haciendo más pruebas de ventilación espontánea, estaban ocupados con eso, no podían hacer otros procedimientos, no podían llevar pacientes ventilados al tomógrafo, etcétera. Demoras en ese sentido. Y luego diseñamos las ideas de cambio. Para diseñar las ideas de cambio, lo que hay que tener en cuenta es que hay una jerarquía en cuán efectivas pueden ser estas ideas. Y si yo desarrollo ideas que van a afectar a las personas, mi impacto va a ser mucho menor. Probablemente me ocupe menos recurso, probablemente me lleve menos tiempo en algunos casos, pero voy a obtener muchos mejores resultados si yo voy más alto en la escalera de jerarquía de la efectividad y desarrollo cambios que actúen a nivel del sistema. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo de esto. Si yo doy una clase a fellows y les digo que los pacientes con distrés y una PAFI menor a 150 se benefician de ventilación mecánica en posición prono, probablemente les sirva un rato, pero después se lo olviden al momento de tomar la decisión de pronar al paciente. En cambio, si yo puedo introducir un cambio por el cual cuando el médico ingresa a la historia clínica electrónica, la historia clínica electrónica capta que ese paciente tiene una PAFI menor a 150 y que tiene distrés y me dice, tu paciente necesita ser pronado, eso es una alerta, por ejemplo, que me ayuda a mí. O si, por ejemplo, yo le voy a dar un antibiótico a un paciente, pero ese paciente tiene una alergia y el sistema no me deja indicarlo, porque sabe el sistema que tiene una alergia, entonces eso me previene y me evita ese problema. Y eso es trabajar al nivel del sistema y no al nivel de las personas. Entonces, rápidamente, porque sé que tampoco tenemos tanto tiempo, ¿qué hicimos en nuestro proyecto? Diseñamos dos ideas de cambio. La primera, como les dije, identificamos que nuestros pacientes en ECMO no recibían prueba de ventilación espontánea y cuando indagamos un poco más nos dimos cuenta y lo que nos decían los kinesiólogos, bueno, es que los criterios que veníamos usando no aplican a estos pacientes, porque yo no puedo medir una PAFI en un paciente en ECMO venovenoso, en un paciente en ECMO, y tampoco sé si es muy relevante la fracción inspirada de oxígeno en el ventilador a la hora de definir si ese paciente puede ser extubado o no. Entonces, claro, no lo recibían no porque no quisieran hacerlo, no porque fueran malos o por nada negativo, sino porque el sistema no les permitía hacerlo. Entonces desarrollamos esta idea que fue adaptar los criterios, manteniendo los otros criterios tal cual estaban, pero los criterios de oxigenación los resumimos con saturación mayor a 90%. En nuestros pacientes, nosotros, en nuestra unidad, nuestro target es mayor a 88% como objetivo de oxigenación, con lo cual creímos que con un objetivo mayor a 90% nos daba cierto colchón como para poder hacer una prueba de ventilación espontánea de manera segura. ¿Está bien? Así que ese fue el primer cambio. Y el segundo cambio, un cambio más a nivel de las personas y menos efectivo tal vez, pero a veces muy necesario, para estandarizar los criterios y que todos usaran los mismos criterios, hicimos un bundle de educación, que fueron sesiones en las cuales los propios kinesiólogos se dieron clases a ellos mismos,
desde el grupo de liderazgo, obviamente, y nosotros participamos también, en los cuales discutimos las razones para hacer prueba de ventilación espontánea, la evidencia detrás de ella, cómo se hace, la práctica en sí. Y luego, obviamente, diseminamos estos cambios y les informamos cómo íbamos a empezar a trabajar con los pacientes en ECMO. Además, esto está ahora colocado, esto es una estación de trabajo que por lo menos donde yo trabajaba en Argentina no existía, por eso la puse. Y en este lugar, todas las estaciones de trabajo de los kinesiólogos tienen esto incorporado para que lo vean todos los días. Entonces lo pueda consultar y definir los criterios al alcance de la mano. Entonces, de vuelta a la familia de medidas que quisimos usar, resultados, la variable de resultado, el porcentaje de los pacientes elegibles en los cuales hicimos la prueba de ventilación espontánea, y esto lo hicimos de manera semanal. En términos de proceso, fidelidad a nuestras ideas de cambio, el porcentaje de kinesiólogos que vinieron a las sesiones, porque si no viene nadie, de nada sirve hacer las sesiones, pero vinieron todos, por suerte, y el porcentaje de pacientes elegibles en ECMO que recibieron una prueba de ventilación espontánea. Si los nuevos criterios estaban siendo utilizados, entonces teníamos que ver un aumento en las pruebas de ventilación espontánea. Como balance utilizamos la carga laboral de los kinesiólogos y eso lo hicimos de una medida subjetiva con un cuestionario. Y el porcentaje de falla a la extubación de manera mensual. Todavía seguimos trabajando en obtener este dato en particular. Como verán, no es tan sencillo obtener datos de la historia clínica electrónica, pero bueno, eso fue lo que nosotros nos propusimos. Y luego, el último paso es hacer múltiples ciclos PDSA, Plan, Do, Study, Act. Para resumirlo, es plan, es predecir, es generar una hipótesis, ¿está bien? Do es testear esa idea, testear esa hipótesis. Study es el análisis del resultado de lo que se implementó, de lo que se testeó, perdón. Y Act es la conclusión a la que llegué luego del análisis de los resultados. Cada ciclo termina probablemente en un siguiente paso. Por eso es que son iterativos y se repiten. Muy brevemente, les voy a mostrar. Esto es una revisión hecha por Jerome Lanes y de Sunnybrook y Kabe Yoyania, que es uno de los líderes de QI en Canadá, en la cual utilizaron un proyecto de ellos para mostrar cómo se hace PDSA en la realidad. Y el proyecto de ellos el objetivo era disminuir el sobreuso de sonda vesical en pacientes internados en sala general. Y el primer ciclo que utilizaron, que hicieron, fue en realidad para demostrar que había un sobreuso, o sea que confirmaron un gap. Y eso ya fue, solamente eso fue el primer ciclo. Entonces su hipótesis fue sobreutilizamos sonda vesical. Después intentaron definir las causas en el segundo ciclo y se basaron en la literatura y las causas eran una inserción inadecuada o un mantenimiento inadecuado después de que el paciente pasaba de la sala, perdón, del área de emergencias a la internación general. Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar sobre el mantenimiento para reducir eso introdujeron la primera idea de cambio, que fue tratar de que los enfermeros utilizaran un checklist en la comunicación entre enfermeros de de la central de emergencia y la sala de internación para remarcar las indicaciones de ese paciente de tener una sonda vesical para que de esa manera, cuando identificaran que no había una indicación, pudieran sacarlo. Bueno, cuando fueron a implementarlo, estoy resumiendo esto, se dieron cuenta de que no, de que el grupo no tenía ningún interés en participar en ese tipo de cambio, que les iba a aumentar mucho la carga laboral y que en realidad la transferencia de información era mucho más, se daba mucho más de manera verbal e inconsistente en cuanto al contenido que lo que ellos creyeron. Ellos pensaron que estaba documentado y demás, y que se usaban checklists, y eso no sucedía. Entonces desestimaron esa idea. Y fíjense cómo en 2 semanas de trabajo ya desestimaron completamente una idea.
y pasaron a la segunda idea de cambio. No importa, no es lo importante ir en todos los puntos y todas las ideas de cambio que implementaron para reducir el uso inadecuado de sonda vesical, es para demostrar el concepto de que, que los cambios no se dan automáticos, que no se introduce un cambio y que eso resulta rápidamente en una mejora, sino que lo que vemos es que hay que seguir intentando aprender de lo que no funcionó para poder mejorar en el siguiente ciclo. Eh, entonces, quizás la parte más estadística, aunque no tiene ni punto de comparación con lo que explicó Natalia en la sesión anterior, esto es mucho más simple. Básicamente, la forma de medir la mejoría en el tiempo, de medir la mejoría, ya lo digo, es usando los datos en el tiempo. Entonces, los datos se presentan en una línea de tiempo y existen distintos tipos de gráficos, run chart o lo que se conoce como SPC chart, Statistical Process Control Chart, que son formas de demostrarlo. Ahora yo se los voy a mostrar. Pero el objetivo central de estos gráficos es de poder identificar dos situaciones. Una es cuando las variaciones en la performance del sistema, los sistemas no son rectos, ¿sí? A veces están un poquito mejor, a veces un poquito peor. Cuando eso se da por cuestiones inherentes al sistema, no hay ningún cambio, simplemente el sistema se maneja, a veces un poquito mejor, a veces un poquito peor, pero está estable. A veces alguien introduce un cambio de manera intencional o a veces no intencional y se genera lo que se determina special cause variation o un cambio por una causa especial. Y eso es lo que queremos identificar, esas dos cosas. Entonces, esto es un ejemplo un poco sonso, pero básicamente esto es el presentismo de los médicos de staff en las rounds de morbimortalidad nuestras. Y acá lo que podemos ver es que en términos generales estábamos bien por debajo del 50% hasta la semana 5 y luego en la semana 5 alguien decidió que íbamos a comprar café y galletitas y fíjense cómo ahora todos participan. Entonces, esto es una forma burda de ejemplificar lo que les acabo de decir, ahora se los voy a mostrar con nuestro proyecto. Estas son las bases teóricas de cómo analizar un run chart. Hay reglas estadísticas para identificar cuando la variación se da por alguna causa en particular. Aquí tienen un shift, es decir, 6 puntos a un lado o el otro. Aquí hay otro shift, no está identificado, pero hay más de 6 puntos a un lado o el otro de la media. Esto se denomina, la regla número 2 es un trend, es decir, una tendencia, 5 o más puntos consecutivos en una misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, aumentando o disminuyendo. Luego, una que es un poquito más compleja es el número de runs, que es básicamente la cantidad de veces que nuestra línea de datos cruza la media dependiendo cuántos datos recolecté. No es lo mismo haber hecho tener 20 que tener 40 que tener 60. En base a eso, la cantidad de veces que tiene que cruzar, que se espera que cruce, es distinta. Y si cruza muy poco o si cruza mucho, es porque hay o muy poca variabilidad o mucha variabilidad. Y entonces la idea es que en cualquiera de esos dos extremos hay una causa en particular, una causa especial. Y por último, el punto astronómico, que es el que más fácil se ve desde lejos, que es cuando un punto no tiene nada que ver y está muy lejano al resto de los puntos. Ahí también hay que tratar de entender. Ahora, de vuelta, esto puede suceder porque quizás yo aquí introduje algún cambio, o o quizás yo no introduje nada y algo pasó en el sistema, alguien mandó un mail con errores en lo que decía en los criterios de evaluación de los pacientes para prueba de ventilación espontánea, y de golpe nuestro equipo empezó a funcionar peor. ¿Está bien? Entonces, puede ser intencional, puede no ser intencional, es importante tenerlo en cuenta al analizarlo. Esto es el SPC chart
nuestra medida de outcome en nuestro proyecto. Aquí lo que ven es la línea punteada, le muestra la media de performance de prueba de ventilación espontánea durante las primeras 24 semanas. Como ven, esto está en azul y no cambia a rojo porque no se cumple ninguna de las reglas que yo les acabo de mencionar y algunas otras más. No se cumple ninguna de esas reglas, por eso el sistema está en control, no hay ningún cambio debido a una causa especial. Pero fíjense, en la semana 24 introdujimos la primera idea de cambio y en la semana 25 la segunda, que además se extendió porque fueron múltiples sesiones de educación, se extendió hasta la semana 31 y a partir de allí se empieza a ver claramente cómo más de 6 puntos están del otro lado de un solo lado de la media y mejoran, y luego la nueva media ahora pasó a ser 93%. Por ciento. Es decir, claramente logramos nuestro objetivo de 90%. Esto es algo muy similar, es un run chart, no es como el otro que era un SPC chart, pero el concepto es el mismo y lo que está evaluando es la medida de proceso, es decir, cuando nosotros introdujimos la primera idea de cambio, que era la nueva forma de evaluar o la adaptación para evaluar a los pacientes en ECMO, hasta ese momento, me- el 2%, ¿sí? El 2% recibí una prueba de ventilación espontánea. Y fíjense lo que pasa cuando introdujimos el cambio. ¿Sí? Claramente, el cambio de color es la forma que tiene el sistema de mostrar que se cumple alguna de las reglas, pero bueno, es evidente que de menos de 10% a 60% de los pacientes elegibles recibiéndolo, hay un cambio importante. Entonces, si algo me gustaría dejar como concepto, es que trabajar en mejorar los outcomes de los pacientes en cuidados críticos, hay una estructura que tiene un método en particular y que sirve, como les mostré, que tiene pasos, que los pasos son sencillos, no son difíciles y que además se necesita un equipo, se necesita la colaboración de todos, pero lo más importante es que para mejorar hay que cambiar el sistema y no a las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Manu. Excelente la charla y bueno, todos aquí sabemos, ¿verdad? No sé si hay preguntas o comentarios, pero mi primer comentario es que nosotros trabajamos muy poco en la mejoría de calidad de los procesos en los hospitales. No hacemos sesiones de morbilidad y mortalidad, hay pocas sesiones multidisciplinarias y mucho menos, digamos, ver cómo está nuestro propio performance. No nos analizamos y creo que la idea o el cambio debe nacer de nosotros mismos, de cómo mejoramos y cómo hacemos que lo que le hacemos por los pacientes sea mejor. Y la idea de todos estos programas y colaboraciones entre diferentes servicios y entre diferentes países es que podamos mejorar la calidad de la atención que les damos a los pacientes. Entonces, yo te agradezco muchísimo que tomaras el tiempo para darnos la charla. Un anuncio a todos para que sigamos tratando de hacer estas sesiones. Por favor, si nos pueden dar feedback con el código QR que estoy compartiendo y dudas, preguntas o comentarios, todos son bienvenidos. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que quisieran preguntarle a Manu. Em, Gracias, Dice César. aquí que muchas gracias por la Sí. charla. Quizás una cosa que puedo mencionar, porque lo dijiste recién, esto de las rounds de morbimortalidad o ateneos de morbimortalidad, le decíamos nosotros en Buenos Aires. Em, que es algo que, como vos sabés, también cuesta mucho hacer. A veces, visto de afuera, parece que una vez por semana, bueno, creo que Natalia, que andaba por allí en Sunnybrook, lo hacen mucho más frecuentemente, pero a nosotros nos ha costado mucho hacer morbimortalidad o las rounds de morbimortalidad. Y hay una metodología, un método que es o un modelo, se llama modelo de Ottawa, que está disponible si lo googlean, y les puede decir paso a paso cómo generar un Ateneo de morbimortalidad. Y muchas veces cuando se hace eso,
es un buen punto de partida para empezar a identificar, como les decía en una de las diapositivas del comienzo, para empezar a identificar áreas en las cuales podemos mejorar. Por supuesto que siempre se necesitan datos y eso siempre es una barrera, pero bueno, para empezar a identificar el problema, esas rounds de morbimortalidad pueden servir mucho. Sí, y algo que, bueno, digo yo, siento yo que tenemos los latinos es que muchas veces creemos que esto es para buscar culpables y para nada es para buscar culpables, como Manu lo dijo demasiadas veces, el problema es el sistema y el asunto es cómo mejoramos el sistema, no buscamos culpables, sino cómo hacemos que esto no vuelva a suceder o que la próxima vez que algo similar suceda podamos darle un mejor resultado al paciente. Este, y eso es súper importante, creo que es algo en lo que debemos empezar a trabajar todos nosotros. Y ya digo, si alguno quiere, dicen, buscan pedir ir a aprender un poco de QI con Manu, que es importante que lo traigamos al país. Antes de darle la palabra a Nati, dice el doctor Sánchez que lo que no se mide no se puede mejorar y que nos falta cultura del error, que no comunicamos los errores por temor al castigo punitivo y estoy completamente de acuerdo. O sea, a ninguno de nosotros nos gusta admitir los errores porque todos sentimos que van a creer menos de nosotros, que somos malos, que no nos equivocamos, todos nos equivocamos y aquel que no ha cometido suficientes errores con los pacientes es probablemente porque no ha manejado suficientes pacientes. Y Nati que tiene la mano levantada. No, que como decía Manu, en Sunnybrook se hacen rounds de morbi-mortalidad, se hacen reuniones todas las semanas de Quality Improvement, donde se cuentan los casos que fueron challenging y las dificultades que hubo. Y generalmente cuando se hacen rounds es por algún caso específico o más que nada cuando son interdisciplinarios. Cuando hay un problema, se identifica un problema de comunicación entre dos especialidades, eh, se presenta el caso y se discute y después hay como un grupo de gente encargada de Quality Improvement que tratan de promover o proponen en realidad modos de mejorar la comunicación. Tenemos mucho que aprender de eso y como les digo, bueno, la idea es empezar y la idea es que empecemos a mostrar interés por eso, por cómo mejoramos el cuidado de nuestros pacientes, lo que hacemos día a día y siempre se puede mejorar, pero igual que como dice el chino, hay que medir y tampoco buscar culpables, sino cómo lo hacemos mejor. Eh, Una de las cosas que nos costó mucho a nosotros cuando empezamos a hacer rondas de morbimortalidad fue identificar pacientes. No porque seamos tan buenos que no tenemos errores, de hecho nos sobran los errores, el problema es un poco lo que estaban mencionando, esto de que no se comunica y entonces es, es muy complejo identificar esos problemas. Así que una de las estrategias que estamos utilizando ahora y que nos empieza a dar algunos frutos es evaluar las muertes en o los pacientes que fallecen en nuestro servicio y de esa manera tratar de ver, bueno, cuáles fueron muertes de alguna manera esperables de pacientes que, producto de su enfermedad, fallecieron y cuáles fueron algunas que no eran tan esperables. Y si no eran esperables, si pasó algo. Obviamente que cuando hay un problema grande y relevante, eso se entera todo el mundo, pero en el día a día hay pequeñas cosas, una vía central que no, que fue a una arteria en lugar de una vena, o que generó un neumotórax. Quizás cuando se identifica la primera, empezamos a notar que, bueno, había más de una, no es la primera vez que ponemos una vía central en una arteria. Y entonces uno empieza a revisar para atrás y empiezan a aparecer los casos y empieza a notar que hay un sistema por detrás que favorece que eso suceda, entonces ahí puede implementar los cambios. Pero eso en términos de mortalidad como forma de iniciar el camino en Quality Improvement, que también puede ir por otro camino, que no tenga que aquí ver con la pone seguridad del paciente. Manu, demasiadas gracias por sacar el tiempo de preparar la charla, de enseñarnos sobre esto y también muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de formar parte de estas charlas. La próxima será en un mes y ya les estaremos pasando el flyer y muchísimas gracias a todos. Y Manu dice por aquí, Boris, que muchísimas gracias y completamente de acuerdo con usted. Y que se queda con lo que mencionó al final, ¿verdad? A bad system will beat a good person every time. Y eso que no se nos olvide. Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chau, Buenas chau. noches.